pedirles permiso porque vamos a grabar esta sesión. Entonces le voy a pedir al Rodri que comience con la grabación. ¿Sí? Estamos ok. Estamos ok. Bien. Les quiero dar las gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero contarles un poquito en qué estamos, qué es esta instancia. Esta es la segunda versión del Martes de Investigación en Humanidades. Esto partió el año pasado. El año pasado teníamos estipuladas 6 o 7 sesiones y alcanzamos a hacer 5. Estos martes de investigación en humanidades son organizados por la Comisión de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades. Y quería comentar esto de que alcanzamos a hacer 5 porque pasó el estallido social. Y lo interesante es que cuando ocurrió el estallido social, no se nos ocurrió, ni se pasó por la cabeza, seguir haciendo estas instancias de manera virtual. Lo que ahora en este contexto pareciera ser como una condición natural. Así que es bien interesante porque en ese momento ni se nos pasó por la cabeza y ahora ya tenemos todo el primer semestre programado como virtual. Eso es lo primero. Yo quiero darle las gracias al decano también, porque el decano partió su digamos, gobierno hace 2 años, gobernando bajo la idea de comisiones, y armó distintas comisiones, y yo pertenezco a esta, que es la de investigación. Hoy día vamos a hablar de este tema, es un tema muy importante. Yo voy a tratar de hablar muy poquito, porque lo que más queremos es tratar de conversar con ustedes, que ustedes traten de preguntar lo que quieran. Entonces voy a hablar yo de manera introductoria, pretendo hablar 5 minutos, le voy a dar la palabra a Facundo, después a Pablo, y después podemos conversar, ojalá lo que más puedan, para interactuar. ¿Ya? Le damos entonces. Yo quiero hablar de 3 puntos. El primer punto lo podemos poner bajo el rótulo de lo simbólico, ¿sí? Y esto es una cuestión bien importante porque participar en proyectos de investigación, específicamente participar en proyectos de investigación financiados por entes estatales o entes externos, ¿no es cierto? Simbólicamente es una cuestión muy importante para lo que podemos denominar el académico del siglo XXI. Es decir, postular a proyectos de investigación es una de las tareas consustanciales al quehacer científico, ¿sí? Y obtener proyectos de investigación tiene una carga simbólica importante porque afecta muchas de los criterios con que se evalúa nuestra propia actividad, ¿sí? Por ejemplo, gracias a que uno acceda a estos fondos, ¿no es cierto?, puede acceder también a jerarquías académicas y va adquiriendo una suerte de potencial curricular simbólico, ¿sí? Hoy en día la universidad tiene 2 grandes funciones, ninguna de las 2 es necesaria y suficiente. Una es entregar profesionales en un área del conocimiento, pero la otra es generar conocimiento, y esta otra, que es generar conocimiento, está a cargo, ¿no es cierto?, de los académicos que investigamos. Entonces, lo primero es poner la investigación como la actividad de ganarse proyectos de investigación. Es una cuestión simbólicamente muy importante, y es bien difícil participar en ella porque los recursos son limitados, ¿sí? Y el modelo que tenemos en Chile no es un modelo, es un modelo básicamente que se llama subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muy pocos investigadores estatales. En Chile no existen los investigadores estatales, existen, bueno, está INEA, que tiene investigación estatal, está la Comisión Nacional de Energía Nuclear, que tiene investigaciones estatales, pero en general el modelo de investigación en Chile funciona de manera subsidiaria. Somos investigadores con intereses particulares que postulamos a este fondo, y este fondo, ¿no es cierto?, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, fundado en el 84, es el que nos proporciona los fondos,
¿sí? Y el segundo punto que quiero hablar, entonces lo primero lo simbólico, el segundo dice relación con una cuestión que me atañe más disciplinarmente, que es lo que llamamos los géneros discursivos, ¿sí? Yo me dedico a enseñar a escribir, me dedico a enseñar a escribir papers, me he dedicado a enseñar a escribir, no me dedico a enseñar a escribir proyectos, pero la escritura científica ha sido objeto de mi investigación. No solamente enseño a escribir, sino que también lo he investigado, y he investigado cómo se desarrollan las instituciones de ciencia, etc. Entonces, una cuestión importante para alguien que quiera acceder a un proyecto de investigación interesante desde el punto de vista lingüístico es lo que llamamos la distinción entre los géneros discursivos. Y esta cuestión a mí me parece central. Los proyectos de investigación, que se llaman, ¿no es cierto?, las proposals o los grants en inglés, ¿no es cierto?, no son papers, ¿sí? Porque los papers tienen como objetivo informar de los resultados de una investigación y persuadir a la audiencia, etc. Entonces, lo primero es, los proyectos de investigación son un género que no son papers, tienen que ver con la investigación, se llaman géneros investigativos, pero no son artículos de investigación. Eso es lo primero. Lo segundo, los proyectos de investigación tampoco son tesis, ¿sí? Siempre me acuerdo, en un momento, yo formé parte del grupo de estudio, y proyectos de escritura que parten hablando de los griegos, o proyectos de filosofía que parten hablando de Aristóteles, ¿sí? Entonces, tampoco son tesis, ¿sí? Entonces, los géneros, así una reflexión muy general, en tanto género discursivo, los proyectos son un género que tiene por propósito específico persuadir a un conjunto de evaluadores, ¿no es cierto?, de aprobar una propuesta, ¿sí? Y por lo tanto, todo el resto de los elementos clásicos de los géneros investigativos tienen que aportar a eso, ¿sí?, a convencer a una audiencia de que tiene que aceptar, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa, nos va a hablar Facundo a continuación bien detallado de esto, pero cuando uno piensa en las partes de un proyecto en general, ¿no es cierto?, las partes de un artículo, o las partes de una tesis, o las partes de una ponencia, que vamos a llamarlos géneros investigativos, el aspecto más importante de los proyectos de investigación, en mi opinión, esto sí que no es nada, es lo que podemos llamar relevancia y justificación, ¿sí? Y en tercer lugar, metodología, ¿sí? Entonces, lo teórico, que es súper requete relevante, tiene que ser subsidiario en un género como este, a estas otras dos cosas que tendrían que ser la relevancia, la justificación y la metodología. Eso es como, en términos generales. Entonces, ¿esto qué recomendaciones generales puedo dar respecto a esto? Bueno, cuando uno escribe un artículo, un proyecto de investigación, tiene que ir al grano directamente, no puede dar antecedentes muy generales ni nada, sino que el objeto tiene que estar bien justificado, etcétera, pero hay que ir al grano, a la justificación y a la relevancia. Hay otras cosas, recomendaciones, que tienen que ver más bien con cómo ganarse un proyecto, que es otra cosa que tiene que ver con el currículum, con cómo escribirlo, etc. Yo estoy hablando específicamente a un nivel muy abstracto de cuáles son los aspectos que tendrían que, ¿no es cierto?, enfatizarse cuando uno quiere postular un proyecto. Por supuesto, Facundo nos va a hablar de la parte más específica de la presentación, y Pablo nos va a hablar un poquito de los criterios y eso. Antes de continuar y de presentar a Facundo, quiero darle las gracias a Facundo. Él pertenece a otra disciplina y a otra facultad, y quiero darle las gracias sobre todo por tener el coraje de cruzar el río y venir desde la astronomía a enseñarnos a nosotros en las humanidades
y a compartir su gran experiencia, ¿no es cierto?, de lo que él sabe, ahí nos va a contar. Así que no solamente presentarlo, sino que darle las gracias por cruzar el río. Facundo, te escuchamos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada por invitarme y la verdad que contento de estar acá compartiendo un poco con ustedes. Como Omar ya les adelantó, yo me desempeño en las ciencias exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas, soy astrónomo y llegué a Chile ahora 3 años y bueno, hace unos días hablé con Omar y con Sergio y me pidieron si por favor podía sumarme contando un poco mis experiencias y lo que yo considero es importante a la hora de escribir una propuesta para financiar nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces tengo acá una presentación cortita que quería compartir con ustedes para darle un par de ideas que puedan llegar a aplicar. En un segundo que la comparto. Acá está. Ver, pantalla completa. Espero se puede ver la presentación. Genial. Así que bueno, lo que hice básicamente es tratar de ir pensando en qué es lo que yo considero importante a la hora que escribo mis propuestas, en particular pensando en lo que es proyectos Fondesit, pero obviamente esto es genérico para cualquier tipo de propuesta, y de hacer un resumen de estas cosas particulares. Lo primero que quería decir, obviamente, es que los estilos que uno puede tener para escribir una propuesta de financiamiento, y al igual que las metodologías que utilicemos en las distintas áreas, son claramente diferentes, puede haber una variabilidad muy grande y significativa. Sin embargo, hay ciertas estructuras a la hora que tenemos a la hora de escribir una propuesta de financiamiento que son comunes a todas las áreas de la ciencia, ¿no? Y lo más importante es que estas estructuras son las que esperan encontrar los revisores a la hora de evaluarlas, ¿no? O sea, son ciertas cosas básicas que las van a ir a buscar, sin importar si es matemática, física o lenguaje o humanidades, van a buscar estas cosas y van a ser claves a la hora de evaluarlas. Entonces, en términos generales, siempre se van a estar fijando de que tengamos un proyecto bien diseñado, y ahora les voy a contar un poquito más en detalle a qué me refiero con esto. Tener bien claras cuáles son las hipótesis en las que nos vamos a basar. Una cosa súper clave, particularmente en Fondesit, es la viabilidad del proyecto, ¿no? O sea, si vamos a pedir cierto dinero, darnos cuenta de que ese dinero es suficiente para hacer lo que queremos hacer, no es demasiado ni poco, y que los periodos de tiempo en los cuales nos van a estar financiando también son suficientes para realizar estas metas. Y obviamente algo que es clave es que tenemos que tener objetivos, y no digo resultados porque son los objetivos lo que uno pone en una propuesta, o justamente no es un paper, sino que uno propone, como decíamos más recién, quiere encontrar cosas nuevas y necesita financiamiento para hacerlo, que generen un avance significativo en el campo en el que estamos trabajando, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro, ¿por qué van a financiarnos? Entonces, en cuanto a estructura una propuesta, esto yo creo que es muy básico, pero nunca está de más. O sea, las propuestas estas se dividen en ciertas secciones, ¿no? Y la primera sección, que tal vez es una de las más importantes a la hora de escribir la propuesta, es el resumen, ¿no? O abstract en inglés. Mucha gente tiende a subestimar el abstract en nuestra área, en particular estoy hablando de astronomía. Al principio, más que nada, los estudiantes, digamos, es algo que tratan de hacerlo así a la rápida, y no se dan cuenta muchas veces que esto tal vez es lo más importante de la propuesta, porque tienen que considerar que van a tener un conjunto de revisores que van a estar analizando tal vez cientos de propuestas, y la primera impresión que se van a llevar de nuestra propuesta la van a obtener de este resumen cortito. Y esta impresión, la primera impresión que nos genere, va a cambiar cómo lo van a leer después, o sea, lo van a ver con distintos ojos. Entonces, un abstract claro, un resumen claro, que sea conciso, pero de que describa bien claramente cuáles son las metas para nuestro proyecto, es fundamental. En este resumen tenemos la oportunidad de ya mencionar brevemente, obviamente, o sea, esto es resumido, cuáles van a ser los datos que vamos a utilizar y qué métodos vamos a estar utilizando. Ya puede estar claro, o sea, que ya el revisor va pensando, bueno, van a utilizar, no sé, muestreos, entonces ya voy buscando a ver cómo van a ser los muestreos en vez de no tener ni idea. Y lo que tenemos que lograr en esta propuesta es de darles una sensación, un feeling, digamos, de por qué deberían financiarlo, por qué es tan importante financiar nuestro proyecto y no el que va a venir o los 10 que van a venir después. Entonces acá hay ciertas técnicas. Obviamente una cosa clave para todas las propuestas es siempre mantenernos dentro de las pautas establecidas. Por ejemplo, si nos dicen 250 palabras, nos ha pasado a nosotros va a 251 y quedaste afuera de las bases. Entonces ser muy cuidadoso con eso. Pero utilizar ciertos trucos, por ejemplo, aquí está una propuesta, creo que es la única autorreferencia que voy a hacer en el artículo, en esta charla, pero esto es un abstract mío, algo que me recomendaron colegas, es por ejemplo utilizar
cosas como en negrita, en boldface, que le decimos para resumir, incluso dentro de este resumen, las cosas más importantes. Por ejemplo, acá yo tengo una propuesta, un montón de palabras, pero acá uno rápidamente puede ver que la meta de la propuesta es tal, 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 tal y tal cosa, pero está ahí en negrita. ¿Y por qué considero que esto es importante? Esta fue la primera propuesta que escribí cuando llegué a la ULS y para mí era clave poder tener financiamiento para generar mi grupo de investigación, traer nuevos estudiantes y en función de eso generar los resultados. Pero fueron las dos cosas que yo consideré más importantes y las highlight, digamos, las enfaticé con este tipo de negrita. Entonces, esto realmente es clave a la hora de la propuesta. Después, la parte que sigue, digamos, en lo que es una estructura de un diseño de un proyecto de investigación es una introducción de alguna manera. No siempre se llama introducción, pero sí tiene que estar, donde vamos a describir los aspectos más importantes que motivan nuestro pedido de financiamiento, ¿no? Entonces, acá es donde presentamos brevemente, justamente lo que decía Omar, qué es lo que se investigó a la fecha. No queremos ir en todos los detalles, partiendo desde la primera cita bibliográfica hasta la que hicieron en el 2020, sino que rápidamente contamos, en galaxias, tenemos galaxias que tienen esta forma, y este último artículo mostró que es por esto, pero tenemos que dejar claro en ese momento que cuando estamos escribiendo las propuestas, él o la investigadora responsable tiene claro, tienen que, o sea, demostrar que estamos al día con la bibliografía, no es algo que se nos ocurrió, y no, sino que venimos leyendo, y que entendemos que algo se ha hecho, pero entendemos también cuáles son los problemas que persisten, digamos. Siempre esto es, ¿no? Es ladrillo a ladrillo, vamos avanzando. Entonces uno avanza, presenta algo, obtiene un resultado, pero no siempre está todo resuelto. Entonces entender hasta dónde se llegó y entender qué es lo que nosotros pretendemos resolver. Eso es un punto que tiene que quedar ya también bien presentado en la introducción. Y dentro de este lugar, finalizando la introducción, decir, bueno, lo que vamos a hacer nosotros va a avanzar hasta este punto y por qué es significativo, por qué importa que logremos resolver esto. Todo esto, en este proceso, acá vamos a también mostrarles a los investigadores que tenemos experiencia no nosotros, no necesariamente nosotros, pero sí nuestro equipo de investigación. Recuerden esto que puede ser también en equipos colaborativos, entonces que cada una de estas cosas que vamos a ir tratando, hay alguien que sabe de lo que está hablando claramente y que lo va a poder desarrollar. Y tal vez una cosa muy importante a la hora de escribir estas cosas es que tenemos que tener en cuenta que si bien los revisores están capacitados para analizar las propuestas, no necesariamente van a ser expertos en el subárea que estamos trabajando nosotros. Entonces una cosa clave siempre es evitar lo que es la jerga y los acrónimos, sino tratar de decir las cosas lo más claras, simples, pero ir al grano, ¿no? Bien precisas. A todo esto, por favor, si tienen dudas me van parando o me van consultando, pero si no, lo hacemos al final. Entonces, esto también es una parte muy importante de la propuesta. Acá definimos el problema, lo que se hizo, qué es lo que queremos hacer. Ya entrando más en la propuesta, acá es lo que les contaba al principio, lo que es la metodología y la viabilidad, ¿no? Esto también son puntos, piensen que los revisores de Fondesit tienen ciertas pautas, como una tabla, que creo que Pablo nos va a contar un poco mejor, con ciertos factores que ellos tienen que hacer un tick y ponerle bien, más o menos, y con un cierto porcentual. Y todas estas son preguntas que se van haciendo, ¿no? O sea, sabe lo que quiere hacer, tiene proyectos bien definidos, la metodología es clara y es viable, ¿no? Entonces, lo que es metodología, por ejemplo, tenemos que siempre demostrar que tenemos disponibilidad o acceso a las herramientas necesarias para poder reducir los resultados. Por ejemplo, en humanidades mucha gente utiliza, como dije antes, muestras o surveys de personas. Tenemos una plataforma virtual, por ejemplo, para poder hacer esos surveys o para almacenar los resultados, o que decimos, vamos a hacer un muestreo de 4.000 personas. ¿Tenemos la capacidad de llegar a estas 4.000 personas? Bueno, esto es bueno mostrarle a la gente que sí tenemos, por ejemplo, en nuestro caso podríamos decir que tenemos herramientas de SQL para poder utilizar, hacer estos muestreos donde podamos analizar los datos. A todo esto también es importante describir cómo van a ser nuestros métodos, por ejemplo. ¿Serán cuantitativos, nos vamos a fijar en números exactos, o queremos hacer algo más cualitativo? Depende del área de la ciencia, ambas cosas son viables, pero es bueno que nuestros revisores lo tengan claro desde el principio, digamos, en esta parte, definirlo bien claro, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, muestreos o datos que vamos a utilizar, una pregunta que se van a hacer es, bueno, ok, dicen que van a utilizar ciertos datos, ¿ya los tienen disponibles? Y si no lo están disponibles, ¿es parte de la propuesta? Bueno, o sea, ¿necesitamos financiamiento? Ok, eso puede ser posible,
pero se pueden lograr estos financiamientos dentro de la escala del tiempo que le estamos, si pedimos un fondo de SID por 3 años. ¿Es suficiente ese periodo para hacer el muestreo? Tenemos, por ejemplo, en el caso que se necesitan permisos legales, ¿contamos con esos permisos o todavía hay que ir, pedir los permisos y recién empezar a hacer muestreo? La gente se va a preguntar, ¿alcanza el tiempo o no alcanza el tiempo? Todo esto va ya más conectado con la parte de viabilidad, ¿no? En donde sería demostrar que lo que estamos proponiendo hacer se puede lograr dentro de las escalas estipuladas. Acá hay una frase que no sé si se usa en Chile, pero creo que sí, porque es más latinoamericana, pero es no prometer el oro y el moro, digamos. En lo que es viabilidad, es importante ser ambicioso en nuestra propuesta. Queremos hacer algo interesante, algo que mueva nuestro campo de investigación, que lo haga avanzar, pero tampoco tenemos que prometer algo que sabemos que es irrealista, ¿no? O sea, eso es una delgada línea donde hay que jugar y prometer algo que se puede realizar en el tiempo, que sea importante, pero no irnos demasiado locos y pedir y prometer cosas que no vamos a lograr. De hecho, eso pasa mucho en astronomía. Las personas proponen este proyecto, y ha pasado que les quitan puntos porque dicen, bueno, pero no le va a alcanzar para hacer esto en 3 años, esto lleva 6, y te termina jugando en contra, por más que uno tenga muchas ideas buenas, por más que las ideas sean buenas, digamos. Porque el tema es estas personas van a decidir si gastamos dinero en esto o lo gastamos en otra cosa. Entonces esa competitividad que hay a la hora de financiar la propuesta. Y también es importante demostrar que se tiene experiencia analizando el tipo de datos que estamos proponiendo y utilizando estas herramientas. Okay, tenemos las herramientas, podemos conseguir los datos, pero sabemos cómo usar estas herramientas. O sea, tal vez hay un programa en particular, un tipo de análisis, código en nuestro caso, para generar programas, pero si yo nunca usé, en el caso, por ejemplo, C, que es un código de computación o algo así, y estoy prometiendo usarlo, pero no lo sé utilizar, me va a jugar muy en contra. Entonces, de alguna manera les tengo que mostrar que tengo experiencia utilizando estas herramientas. Esto no es un montón de texto, o sea, por ahí hasta uno hizo un trabajo en el pasado donde se usó esta técnica, poniendo una cita, ya es suficiente. El revisor va a ir, lo va a ver, y dice, sí, no, miren, acá ya está, trabajó con estos datos, listo, pum, le ponen un check y continúa. Entonces, a veces no hace falta extenderse mucho, sino de alguna manera ser sutil a la hora de demostrar estas cosas, ¿no? Después, acá hay algo muy importante también a tener en cuenta. Esto sirve mucho en ciencias exactas y supongo que también va a servir muchísimo en ciencias sociales y otro tipo de áreas. Es utilizar figuras en las propuestas, ¿no? O sea, en astronomía se usa un montón. Imagínense que tienen que lidiar con 100 propuestas. Imagínense 20 páginas o 10 páginas de cada propuesta con este tipo de texto negro y blanco y donde tienen que leer una tras de la otra, tras de la otra. Los revisores a la segunda página están cansados y pierden el interés rápidamente. Pero si en vez de tener esto uno tiene esta imagen, digamos, este texto acompañado de una figura, ya llama la atención. Y uno ya se acuerda, ¿se acuerdan esta gráfica con lindos colores que me explicó claramente qué era lo que yo quería ver? Ya lo hace resaltar uno con respecto a los otros 10 que vienen después. Y eso es lo que queremos lograr. Que después de leerse las 100 propuestas y que tengan una mezcolanza, una ensalada de frutas en la cabeza, básicamente se van a acordar de un dibujito, de una propuesta y van a ir a volver a esa. ¿Por qué me llamó la atención? Y eso uno lo puede lograr con un par de figuras. Tampoco hay que llenarlo de figuras, pero con 2 o 3 figuras que aparte algunos ayudan a desarrollar esta propuesta, ¿verdad? Porque en la figura no podemos tener un montón de información que lo hace al revisor involucrarse en la lectura de nuestra propuesta. Entonces la idea es hacerla resaltar. Y esto de utilizar figuras es muy útil a la hora de hacer este tipo de desarrollos. Otros consejos más generales, y con esto ya vamos a terminar, bueno, quiero ser muy largo para darle tiempo a ustedes preguntas, ¿no? Pero una cosa muy importante es compartir la propuesta con nuestros colegas y pedir que sean autocríticos. Uno lo lee, piensa que está genial, porque está sesgado, la lee 40 veces y no encuentra un error, se le da a un compañero, una compañera, y dice, pero escúcheme, te estás olvidando, esto no está claro, o sea, y automáticamente esa retroalimentación le hace darse cuenta a uno qué está faltando para que pueda ser leída en forma lógica y fluida. Entonces es muy importante que algún colega le pegue una leída, 1 o 2 colegas, y traten de ser críticos, digamos. O sea, no es la idea de ser amigable, sino que cuando uno es crítico, uno está apoyando a su compañero y es muy importante ese tipo de cosas. En cuanto a propuestas, a veces cosas ambiciosas conviene, si uno tiene una prueba piloto, por ejemplo, uno quiere hacer un muestreo de 50.000 personas, por decir algo loco,
que puede ser difícil de analizar los datos, tal vez es bueno y hacer un intento más pequeño a veces, con cosas más de órdenes de magnitud más chicas y mostrar que se pueden lograr los resultados. A esto llamo prueba piloto, trabajar con 100, 1000 personas y decir, bueno, esto es lo que entendemos. Obviamente no es estadísticamente significativo, pero está todo el flujo de análisis, está desarrollado y funcionó. Eso gana un montón de puntos. Y finalmente, esto es un consejo, no tenemos que esperar ser exitosos cada vez que en cada intento de postulación. Esto, digamos, no esperar ser exitoso, digamos, esto es una forma simple de decirlo, digamos, pero en realidad es un proceso iterativo. La mayoría de las veces, de hecho, muy probablemente no vamos a ser exitosos. La idea es tratar de no desanimarse, utilizar el feedback que tengamos de los revisores y volver a intentar y volver a intentar. Muchas veces pasa de que justo al revisor no le interesó, pero después volvemos a intentar con la misma propuesta un poco mejorada y el próximo revisor la ve con otros ojos, le parece interesante y la ganamos. Y no está muy claro por qué, pero es así, somos seres humanos, los revisores también son seres humanos, así que hay un sesgo ahí. Y acá tenía un ejemplo respecto a esto. Este es un neurocientífico bastante popular. No lo conozco, es un colega nuestro, que hace ciencia, pero anda por el mundo dando charlas sobre motivando a los científicos jóvenes a postular. Acá encontré un tuit en internet de hace un tiempo que me gustó mucho, esto no sé, de junio del 2019, donde decía acá, ¿no?, que dando consejos a estos jóvenes investigadores, mostrando acá una imagen, lo que ven acá es una captura de pantalla de la distribución de propuestas que esta persona ha escrito. Con puntos rojos están aquellas que le ha ido bien y los puntos verdes están aquellas que ha sido exitosa. Y estamos hablando de una persona que es súper exitosa, que es director de un departamento muy importante en neurociencia en los Estados Unidos, que le andan pidiendo por el mundo que vaya a dar clases de cómo escribir propuestas. Incluso esta persona, fíjense la razón de éxito que tiene, que está muy lejos de ser un 100%, ¿verdad? La mayoría de los puntos son rojos en esta imagen. Entonces, esto es algo que debemos tener siempre presente, o sea, lo vivo en carne propia todo el tiempo, es intentar, no siempre quedarse con la misma fuente de financiamiento. Acá estamos hablando de Fondesit, pero tal vez haya otra fuente de financiamiento que uno puede postular. Entonces, no rendirse, ser cabeza dura, utilizar el feedback, sí, tampoco ser necios en ese sentido, digamos, aprovecharlo, mejorar nuestra propuesta y seguir intentando hasta que salga, digamos. Básicamente esa es la motivación. Así que básicamente esos son los consejos por arriba que les quería pasar, y bueno, lo paso a Pablo. No sé cómo van a ser el tema de las preguntas, pero para que ustedes después me puedan preguntar algo a mí. Gracias, Facundo. Muchas gracias. No. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, Facundo. Súper interesante. Escuchamos, Paulo, y después vamos a las preguntas para que participen y pregunten todo lo que quieran y nos hacemos preguntas entre todos y conversamos. Bueno, Paulo, te escuchamos. Hola, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Porque me parece que Mar y Pablo se cayeron, ¿puede ser? Hola, sí. Sí, yo estoy recibiendo la señal, pero está como pegado. Pablo, sí, de hecho reinició muchas sesiones la reunión. Ah, ya. Debe ser algún problema general de Zoom, pero se está restableciendo las conexiones una a una. Perfecto. Ya. ¿Esperamos un poquito o comienzo? ¿Cuántos estamos? Ah, ya, ahí están llegando. Ya. Sí, sí, están llegando. Caímos un rato. Sí, de hecho todos se cayeron, incluso yo. Entonces se cayó en 2 segundos y se está restableciendo. Ya, gracias. Ya. Comienzo, ¿les parece? Nos cayeron en realidad, alguien nos cayó. ¿Ahí ven mi presentación ya? Yo todavía no la veo, no sé el resto. Ah, ya. No, tampoco la veo, aún no. Ah, ok. Pablo, ¿tú vas a presentar? Sí, sí. Ya. A mí me dice que ya la estoy compartiendo, pero... Ya. No, aquí nos dice que estás compartiendo todavía. Curioso. Ahora sí. Voy a parar. Ahora sí. Ahora yo la veo. Ah, qué bueno. Ya, entonces es un tema como de delay. Ok. Bueno, miren, nuevamente decirles que estoy recontento de estar acá. Ustedes son gente cercana y bueno, y los que no conozco también, un gusto conocerlos.
yo quise, ante la invitación que nos hicieron, y digamos desde la comisión de la cual igual formo parte, pero que está claramente liderada por Omar, de manera muy, muy bien hecha, Omar nos invita a dar algunos como sugerencias, comentar cosas que uno puede pensar que son claves. Y dentro de las cosas que son claves, yo quise enfocarme específicamente, como ven ahí, en el tema de la productividad. ¿Por qué? Porque ya que es re clave, nos gusta o no, es bastante clave para adjudicarse proyectos tipo Fondesit. Y bueno, en honor al tiempo también pensé que podía ser bueno detallar algo más específico, más que algo más general. Entonces, de alguna manera también, obviamente por experiencia propia, voy a comentar cuestiones que tienen que ver con cómo ir haciendo currículum. O sea, cómo ir de alguna manera logrando llegar a un momento en que efectivamente mis postulaciones puedan ser viables y competitivas. Es decir, no solo por la calidad de la propuesta, sino que desde algo tan esencial como es poder tener la productividad para poder postular. Asumiendo que tenemos cercanos o algunos de nosotros, de que en algunos periodos no estemos en condiciones de postular, o nuestros estudiantes quizás o colegas se están iniciando pueden necesitarlo. Bueno, en la última base de Fondesit Regular 2020, bueno, una cosa que hay que recordar para el que no la tiene clara es que la productividad del investigador responsable o la investigadora responsable es del 30%. Es decir, el 30% de la evaluación de la propuesta va a ser el puntaje objetivo que obtenga ese investigador. Solamente el investigador responsable, Fondesit no ha cambiado eso en general, podría cambiar, pero hasta el momento solamente el responsable. En mi experiencia, yo, al igual que Omar, tuve la posibilidad de pertenecer durante un periodo al grupo de estudio de educación de Fondesit, y una cosa que uno observa al estar al interior de los grupos de estudio es que ocurre que hay varios proyectos que llegan, en términos de viabilidad o de calidad de la propuesta, llegan a estar a un nivel más o menos similar, pero pareciera ser que lo que finalmente le permite ganar, ¿no?, a un proyecto es el puntaje que tenga en productividad. Dicho de otra manera, ocurre también lo siguiente, ocurre también que hay investigadores e investigadoras que en la evaluación curricular ya obtienen el máximo puntaje. Y por tanto, su propuesta puede no tener un puntaje tan alto, o sea, en general va a ser alto la calidad de la propuesta, pero no necesariamente el máximo, y finalmente igual gana. Entonces no es un tema menor. Otra cosa es que los grupos de estudio, una de las cosas que hacen es evitar el efecto techo y de alguna manera tener que discriminar, es decir, evitar, digamos, que se les junten solo muchos proyectos muy buenos y de alguna manera hay que distinguir, y una de las formas que distinguen es con este puntaje que no es despreciable, que es del 30%. Entonces los grupos de estudio van discutiendo cada cierto tiempo qué criterios van a utilizar para obtener este puntaje. Yo les voy a mostrar un solo ejemplo, que es el ejemplo más cercano, porque como les comenté, tuve la posibilidad de ser un tiempo parte del grupo de estudio de educación. Por ejemplo, en el caso del grupo de estudio de educación, se le asigna puntaje a los investigadores responsables e investigadoras de esta manera. Un artículo en revista indizada en WOS, Scopus, que tenga índice de impacto, vale lo mismo, Scopus WOS, eso le da el máximo puntaje. El grupo de estudio de educación y varios otros de ciencias sociales, humanidades, han defendido la importancia de los libros, pero no de cualquier libro, ¿cierto? Libros en general que desde un cierto punto de vista, el grupo de estudio también maneja, se pone de acuerdo, discute, libros que pertenezcan a determinadas editoriales. Los artículos en cielo para este grupo de estudio en particular que estoy mostrando como ejemplo sí importan y sí valen, y valen 0,7, que es un número no despreciable, digamos, si alguien está pensando en esta área, considerando que los otros WOS solo vale 1 comparado a eso. Y también capítulos de libro, pero según el listado nuevamente de referato externo. Ahí se dan varias curiosidades con esto del listado de las editoriales, y que si alguien tiene curiosidad, después les puedo contar mi experiencia de algunas cosas que me llamaron la atención que ocurren con esto de tener o no tener un libro que tenga o no tenga referato externo y con la editorial. Bueno, entonces, nos guste o no, hay que construir currículum. O sea, bueno, pareciera que por ahora no queda mucho de otra si queremos acceder a este tipo de financiamiento. Entonces, lo que yo quiero
comentar ahora son cuestiones que algunas de ellas son muy esenciales, creo que son simples, y no quiero ofender a la audiencia con eso, porque sé que algunos de ustedes se manejan, algunos de ustedes han sido co-investigadores, pero creo que no está de más mostrar el punto de vista respecto de algunas cosas que tienen que ver con la actividad de publicar artículos científicos. Quiero decir antes que personalmente no olvido nunca, y para mí es muy importante el sentido que tiene la comunicación científica, porque claramente el sentido de la comunicación científica no es solamente ganarse proyectos, ¿cierto? Ni ascender en jerarquía, ni financiarse, no necesariamente. Lo quiero decir porque creo que es importante, es decir, una cosa no quita la otra, como podríamos decir coloquialmente en Chile. Para mí, personalmente, y para algunas de las personas que trabajan conmigo, las razones éticas por las cuales es importante publicar tienen que ver con algunas de estas cosas que voy a comentar. Por ejemplo, cuando investigamos, ya sea a un nivel Fondesit o a un nivel de que estamos dirigiéndole la tesis a alguien, estamos investigando con dinero que no es nuestro. Por ejemplo, si estamos dirigiéndole la tesis de licenciatura incluso a un estudiante, probablemente hay familias que están pagando la carrera de los estudiantes y de alguna manera estamos investigando los temas que a nosotros nos interesan con dinero que no es nuestro. Por tanto, yo creo que es ético que esas investigaciones no queden guardadas y se publiquen. También investigar no solo nos sirve a nosotros, publicar, perdón, sino que nos sirve para apoyar a nuestros estudiantes, por ejemplo, a que ellos consigan currículum, a que ellos se puedan ganar becas de posgrado, o incluso a cuestiones que tienen que ver con la satisfacción personal, que por qué no va a ser importante, pero también con el sentido de la investigación más original, que tiene que ver con que eso lo conozcan otras personas, que eso soluciona algún tipo de problema. Ahora, también obviamente hay razones académicas como la construcción de conocimiento, el someterse a crítica, el que lo que nosotros pensamos o escribimos se someta a un filtro. Quise tomarme algún tiempo en esta idea para que se entienda bien que si bien estamos hablando de productividad y hacer currículum para ganar proyectos, obviamente no es lo que nos mueve necesariamente. Bueno, ahora poniéndonos más concretos, ¿cierto? Y como en la otra cara de la moneda, en el caso de las humanidades y las ciencias sociales, yo creo que una cosa muy importante de preguntarse es qué vamos a publicar. Y para la gente que está comenzando o que quiere publicar más, a veces se nos olvida que en ciencias sociales y humanidades no necesitamos pensar solamente en resultados de investigación empírica para publicar. Es decir, las revistas, ¿cierto?, aceptan ensayos, por ejemplo, y las revistas también aceptan revisiones bibliográficas con metodología generalmente, obviamente, ¿cierto? Revisiones sistemáticas cualitativas. Y en ese sentido, eso nos permite diversificar y pensar en qué podemos publicar más o hacer más currículum, como digo yo, de una manera más sencilla. Por ejemplo, en el caso de educación, hay muchas personas que, siento yo, que oponen la práctica pedagógica en el aula o la práctica pedagógica del docente universitario, la oponen a el hacer ciencia. Y la verdad es que, por ejemplo, como está puesto acá a la derecha abajo, hay varias revistas que publican innovaciones pedagógicas, ¿cierto? Y no necesariamente en rigor investigaciones empíricas. También experiencias profesionales, por ejemplo, en el caso de la psicología, hay revistas científicas de psicología que tienen una sección para el relato de experiencias profesionales y algunas de ellas pueden tener el mismo estatus finalmente que el artículo porque igual pasa por revisión de pares y todas esas cosas. Entonces una cosa importante es eso y obviamente preguntarse qué tipo de revistas pueden publicar lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y en ese sentido no cerrarnos, no quedarnos solamente con la que publica el colega, con la más famosa en Chile, no olvidar que en Latinoamérica hay muchas revistas también, que muchas revistas en el extranjero probablemente también se están comenzando y por tanto también podrían, por ejemplo, interesarse en un artículo que venga de otro país, por ejemplo, por dar un ejemplo. O sea, cuestiones como que podrían servir a animarnos un poquito más a intentarlo varias veces y con varios productos. Dependiendo del grupo de estudio en el que estemos, en el que, bueno, por si alguien no lo sabe o solamente recordarlo, ¿cierto? Cuando uno postula un proyecto Fondesit, de alguna manera uno dirige la postulación a un grupo de estudio o a un área de conocimiento, lo cual no necesariamente se corresponde con el área a la que uno pertenezca. Por ejemplo, a mí me ha ido mejor, en el caso de los proyectos Fondesit, me ha ido mejor en el grupo de estudio de educación que en el grupo de psicología, a pesar de que mi área disciplinar
de origen es la psicología. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los distintos grupos de estudio van a valorar distinto el tema de las indexaciones de la revista. En este caso puse el ejemplo de Scopus, Gozo, Cielo, pensando y libros, pensando en el caso del grupo de estudio de educación y el de psicología de alguna manera. Bueno, algún investigador o investigadora podría pensar, yo tengo que postular a nivel WOS, o yo solo WOS, yo solo publico WOS porque esas son las revistas de verdad. Bueno, a mí personalmente, estimados, esos comentarios a mí no me gustan. Creo que, aparte de ser despectivos con el trabajo de otras personas, son poco estratégicos. Si tengo una investigación, quizás hayan algunos resultados de esa investigación, hay alguna tesis, hay alguna parte de investigación que podría dar origen a 2 artículos cielo y un Scopus, o un cielo y un WOS. No tengo por qué poner todos los huevos en la misma canasta, y finalmente eso nos puede generar publicar menos y enlentecer la comunicación científica. Personalmente creo en esta frase que escribí ahí, que es mejor publicar algo sencillo que algo grandioso y que esté guardado, ¿cierto? Entre paréntesis, algo grandioso que no lo hemos sometido a evaluación de pares, por tanto lo de grandioso podría ser muy subjetivo. Fíjense ustedes, voy a volver acá al caso del grupo de estudio de educación, pero que se podría repetir en otros grupos de estudio. Fíjense en esto. En la tabla de asignación de puntaje por artículo, si una persona, un investigador responsable, tiene 2 artículos cielo, tiene más puntaje que si tiene un WOS. Por tanto, podría ser, siguiendo la lógica como que he querido orientar esta presentación como hacia la estrategia de cómo avanzar rápidamente, porque nos gusta o no nos gusta, es un sistema competitivo, podría ser interesante considerar eso también. No necesariamente que las revistas sean siempre WOS o Scopus. Bueno, una cosa también que creo yo que a veces dificulta el avanzar un poco en esto de construir el currículum, es que algunas personas cuando tienen una investigación, ya sea una tesis o una investigación que fue, por ejemplo, un DIDULS, o proyectos, digamos, de distinto orden, o incluso investigaciones sin financiamiento. En ciencias sociales hay colegas que hacen investigaciones interesantes, incluso publicables, incluso casi sin financiamiento o sin financiamiento formal, me refiero. Como por ejemplo, insisto en el ejemplo de cuando alguien dirige una tesis, que hay financiamiento, pero no necesariamente un proyecto. Bueno, una cosa que yo creo que es bueno tener en cuenta es la idea de dosificar. Es decir, no necesariamente los resultados de esa investigación van a ir en un solo artículo, y podría, por tanto, yo, como diría mi padre, sacarle más punta al lápiz y dosificar. Por tanto, podría tener más de un artículo, e incluso es probable que el artículo quede mejor escrito si no trato de meter todo en un solo texto. Bueno, es clave elegir la revista, y en ese sentido hay ciertos procesos de investigación, ciertos proyectos que a lo mejor son más pequeños. Vuelvo a poner el ejemplo de los proyectos DIDULS o de la dirección de una tesis de magíster, por ejemplo. ¿Por qué los pongo como ejemplo? Porque quizás son buenos, buenos contextos de investigación que son más acotados, en donde yo incluso puedo comenzar a escribir el texto o pedirle al estudiante que lo haga, ayudarlo a que lo haga, teniendo en vista la revista desde antemano. Es una práctica que intuitivamente empecé a hacer y que me resulta y que la uso con los estudiantes y nos gusta mucho porque en general funciona. Es decir, no todas las revistas privilegian lo mismo, no todas las revistas tienen los mismos largos de introducción, no todas las revistas nos piden que la metodología sea tan larga, algunos nos van a pedir más detalles, menos detalles, y por tanto uno podría de alguna manera organizar el trabajo de escritura de los resultados de la investigación y de la introducción y de la revisión de literatura desde el comienzo, y no esperar necesariamente al final para elegir la revista. ¿En qué fijarse para elegir una revista, cierto? Bueno, cuestiones como quién quiero que me lea, pero también pensar en dónde tengo más posibilidades, lo de la indexación, que ya se los comenté, ¿cierto? Y que ustedes lo conocen, pero se los comenté a propósito de decisiones que uno puede tomar. También una práctica que puede ser bien útil y que algunas personas usamos a veces es escribirle a la revista, al editor de la revista, antes de enviar el artículo. Hay algunos editores que responden. ¿Qué les escribe uno? Con mucho respeto, uno lo que les escribe es si ellos creen
que el tema que uno está investigando o la metodología que utilizó tiene alguna cabida en la revista. Entonces, a veces las revistas no son tan explícitas o no son tan claras en decir cuál es el scope que tiene, ¿cierto? El foco, pero otras, y cuando no son muy claras, a veces vale la pena y uno gana tiempo y no pierde tiempo en el sentido de preparar un artículo para una revista que el editor lo va a rechazar desde el comienzo simplemente porque considera que no está dentro de su área. Entonces, invertir tiempo en eso antes puede ser muy, muy útil, creo. Bueno, otra cosa que ya me queda menos tiempo, pero voy a tratar de avanzar más rápido enfatizando algunas cosas. Yo creo que tenemos que dejar de trabajar solos en ciencias sociales y en humanidades. Hace unos años, creo que hace 3 años atrás, Paulina Mesa, Omar y el profesor publicaron un artículo sobre el fenómeno de la autoría única, donde se muestra que en nuestra área, en ciencias sociales y humanidades, lamentablemente, desde mi punto de vista, lamentablemente tenemos demasiados artículos escritos en autoría única. ¿Qué pasa? Somos malos para hacer equipo. Creo que tenemos que hacer más equipo, hacer grupos de investigación más grandes. No siempre liderar. Yo puedo ser el segundo, el tercero, el cuarto, el último en un equipo de un colega que trabaja cosas similares a mí y en el otro puedo ser el primero. Eso nos permite varias cosas. Nos permite escribir más y por tanto construir más currículum, pero también nos permite tener equipos donde podemos ayudar a otros también, o sea, podemos colaborar. Fundamentalmente aquí el comportamiento, en psicología social le llamamos el comportamiento prosocial, es beneficioso para todos, porque de alguna manera generamos sinérgicamente que varios puedan avanzar. En las ciencias exactas, como decía Facundo, pareciera que es una práctica bastante más común y se complican bastante menos que en las humanidades, y creo que en ciencias sociales y humanidades a veces somos más papistas que el Papa, y nos complicamos demasiado por cuestiones que en otros lugares ya tienen resuelto, ¿cierto? Como por ejemplo el orden de autoría, quién puede ser autor o quién no puede ser autor y cuestiones de ese tipo. En general pensando además en hacer grupos más grandes. Creo que también es bueno fijarse en otras dos cosas, pero quise enfatizar más lo primero que está ahí a la izquierda. Bueno, otras cuestiones que me las voy a saltar un poquito porque creo que son menos relevantes para lo que quiero transmitir. Bueno, finalmente el tema de tener buenas referencias, de no necesariamente tener muchas referencias, sino que es mejor tener, al menos en mi experiencia, en las revistas de psicología y educación, cada vez se privilegia mejor tener menos referencias, pero que sean de mejor calidad, ¿cierto? Tener más artículos, menos libros, bueno, eso obviamente depende un poco del área. Ser obsesivo con las normas, ¿cierto?, de la revista, porque algunos editores se molestan mucho cuando uno les envía el artículo y tienen un problema formal, ¿cierto? Voy a avanzar hacia cuestiones claves que creo que me parecen, ¿cierto? Cuando enviamos, al igual como comentaba Facundo respecto de las postulaciones a proyectos en que hay que ser persistente también. O sea, un artículo que alguno de nosotros puede publicar puede haber sido previamente rechazado en hasta 2 revistas antes. Entonces, nuevamente, hay que persistir, hay que pensar que no el tema de la revisión a veces es un poco azarosa. Hay veces que lo que le puede parecer a un evaluador como grandioso, al otro le puede parecer que es una basura, y en ese sentido esta es una actividad humana y es una actividad social, y en ese sentido vale la pena no desanimarse cuando nos rechazan y pensar que puede ser una cuestión de que no tuve la suerte, entre comillas, adecuada con determinada revista. Para ir terminando, quisiera nuevamente volver un poco como al tema del sentido. Es decir, creo que publicar y construir currículum no solamente nos sirve para ganarnos fondos, ¿sí?, sino que nos sirve dialogar con otros diferentes, con otros que no conocemos. Dialogar me refiero a cuando alguien que no conocemos, con un proceso de revisión ciega, lee nuestro artículo. A veces es una persona sabia, otras veces no va a ser quizás tan sabia, nosotros vamos a creer que no es tan sabia, pero finalmente eso igual nos lleva a ser humildes y a aceptar lo que nos pueda decir una persona que no conocemos, ¿cierto? Publicar es difícil, pero creo que no es tan difícil. Hay muchas actividades humanas mucho más difíciles que esas. Hay revistas para cada manuscrito y finalmente creo en términos como motivacionales que lo que se necesita es entusiasmo, tiempo, paciencia y persistencia fundamental. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Y ojalá que tengamos espacio para dialogar ahora y preguntar y todo lo que
lo que nos haga hacer más comunidad. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Me escuchan? Sí, Omar. Muchas gracias, que tuve un blackout. Parece que muchos lo ¿Tuviste? tuvieron y nos fuimos un poco, pero... Sí, nos fuimos Oye, todos. muchas gracias, Pablo. Súper interesante tu presentación también. Y quiero ofrecer la palabra. Yo creo que hemos tenido yo hice una introducción bien general, dije 2 o 3 cosas, pero la presentación de Facundo y Pablo con muchos consejos muy directos, muy buenos, así que dejamos ofrecida la palabra para preguntas, intervenciones. Ojalá que se animen. Puntos de vista, críticas, como... Sí. Don Sergio quiere hablar, parece. Pero yo no puedo darle, yo no estoy como anfitrión. Si me ayudan, Facundo me ayuda. Para que hable Sergio, creo que solamente tiene... Ahí sí, dale, ahí está. Sí, no, yo mismo me saqué el mute. Ya, perdón. No, agradecer las presentaciones, me encontré súper interesante. La de Pablo, encontré súper interesante cómo expone el tema. Me encantó la presentación. El tema de las publicaciones y el tema de los diferentes aspectos de las publicaciones. Encontré muy bien, muy bueno, muy pedagógico, de hecho. Casi para llevarlo a los posgrados. Estaba pensando a todos los estudiantes de posgrado darle es lo que nos acaba de comentar Pablo, encontré súper interesante. Y en el caso de Facundo, rescatar un tema que es un tema que uno termina viendo después de las postulaciones a los proyectos, es esto del ámbito del referee, que puede ser un referee no tan experto en la especialidad sobre la cual se está enviando una propuesta. Entonces dejar siempre ese nicho de no irse tanto en el detalle específico, que hace que el referee o el proceso de evaluación después vuelva con algún feedback que diga que faltó el marco general, lo cual en el ámbito de astronomía es un típico comentario en las propuestas de tiempo de observación, por ejemplo. Te faltó describir el marco general. Y uno, creyendo e ingenuamente, pensando que mientras más detalles da, cree dar a entender que más sabe del tema, es por el contrario, más confuso va a dejar el evaluador, que puede ser alguien no tan experto en el tema. Entonces yo encuentro que eso lo rescato de la presentación de Facundo como algo súper relevante y que trasciende disciplina. Muchas gracias, Sergio. De hecho, el fenómeno está descrito. Hay algunos sociólogos que lo llaman el fenómeno del experto, y pasa sobre todo en las investigaciones multidisciplinares. A mí me ha pasado porque yo he estado tratando de conquistar otras disciplinas, y cuando uno viene de la disciplina A y quiere presentar algo que tiene un poco de la disciplina B, los revisores dicen, si el revisor es de la disciplina A, dice, esto tiene muy poco de la disciplina A, ¿sí? Y el evaluador del B dice, El evaluador del B no nos dice nada, se enojó. entonces también hay una suerte de... ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí vale. Nos faltó el B. Te iba a intentar cubrir, Omar, pero... Perdón, gracias. No es necesario. Hay mucho del B, etcétera, pero me entienden a lo que me Sí. refiero, que finalmente cada uno quiere que su partecita Claro. esté bien definida, y tiene mucha razón también el Sergio en que a veces el detalle no es amigo de la claridad, digamos. Sí. Gracias, ofrezco la palabra. Yo quería comentar que, a propósito de lo que estaba comentando Sergio y Facundo, es que en algunas áreas, es particularmente, por ejemplo, en el caso del grupo de estudios de educación, y que se debe repetir en otros grupos de estudios también, es re complejo, porque las personas que son los evaluadores, a su vez pertenecen a distintas disciplinas. Entonces, el proyecto está escrito, por dar un ejemplo, el proyecto fue presentado por un sociólogo, ¿ya? Pero lo evalúa un filósofo
que trabaja en educación, lo evalúa un biólogo que trabaja en educación, por X razón a veces le llegan a esa persona, y a veces ahí es digamos, el tema de lo disciplinar. Por suerte, se usa el sistema ¿cierto? De que hayan varios evaluadores y de alguna manera promediar, y cuando hay una inconsistencia muy grande en los puntajes, buscar otro y así. Pero a veces el tema de los estilos es bien interesante cuando su grupo hace más transdisciplinario. ¿Preguntas? Yo no hablo más porque si hablo se queda pegado. Así que... Bueno, no sé. Un comentario más que pregunta. La exposición de Facundo me parecía como estar leyendo o escuchando un tratado clásico de retórica. Así es. Pero en el buen sentido, la musa inspiradora de la retórica en estado puro, Polimnia, la musa de la retórica. Gracias. Porque se nota bien pensado, bien urdido. Ojalá que pasen muchas aguas bajo ese formato, bajo esa apuesta, experiencia. Sí. Y respecto a lo que expone Pablo, que es preocupante de todas maneras, bueno, preocupante en el buen sentido que no se evalúe tanto el proyecto como que se evalúe el currículo del proponente. Porque no deja de ser un corte para algunos proyectos epistemológicamente muy ricos, pero sustentados por poca trayectoria académica, por un cabro joven. Bueno, por suerte Fondesit tiene, o sea, tratando, digamos, de simplemente demostrar el otro punto de vista para hacer el diálogo, no porque no esté de acuerdo con lo que dice Cristian, pero bueno, Fondesit, recordar, digamos, que tiene 3 concursos, ¿cierto? Tiene el Fondesit de iniciación, ¿cierto? El de postdoctorado, y Fondesit, en términos ideales lo ve como una carrera, ¿cierto? En donde la persona primero postula el postdoc, después el de iniciación y después el regular. Ahora, el camino como las personas llegan a los distintos proyectos no necesariamente es el que se imagina Fondesit. Pero contarles, por ejemplo, que en el tiempo en que yo estuve en el grupo de estudio, por ejemplo, se estaba discutiendo cómo, para el caso de los postdoctorados, por ejemplo, Fondesit de postdoctorado, incluir otras cosas en la evaluación curricular, como por ejemplo, en la medida en que la persona participaba en congresos, en que la medida la persona hacía algo de comunicación científica en términos de gestionar la comunicación científica también, el tema de la divulgación también, asignarlo. Ahora, yéndonos al terreno como más duro, es cierto lo que tú comentas, es decir, alguien que tenga un puntaje mínimo, o sea, que logró entrar al fondo regular, pero que su puntaje es muy bajo, tiene que tener un proyecto muy, muy bueno y para ganar. Pero ocurre también, es decir, alguien que tenga una joyita de proyecto, igual puede ganar si tiene un puntaje de, no sé, de 3,5 de una escala de 5. Ahora, lo que ocurre es que el que tiene puntaje de 5, su proyecto puede ser, igual va a ser muy bueno, si acá es tan competitivo que finalmente los que ganan tienen puntajes altos. Lo que pasa es que su puntaje podría ser de 4,5, pero como tiene un currículum de 5, ganó. ¿Okay? Pero sí, es así, y yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas que sea así. Sí. Yo personalmente creo que el tema de la productividad, una de las cosas buenas que tiene es que al menos es una regla relativamente clara y que nos pone a todos a jugar en el mismo juego al menos, y no nos pasamos solo en la apariencia o de qué universidad trabaja la persona o qué apellido tiene, cuestiones que en Latinoamérica siguen pesando mucho. Sí. De hecho, mira, sabes que justamente en función de esto, porque las reglas, al menos en el área de astronomía, a partir del año pasado o en los últimos 2 años, han cambiado la forma de evaluar, y estas son cosas que generalmente entre los grupos de estudio charlan entre ellos y van adoptando medidas que funcionan. Por ejemplo, en astronomía se está escribiendo ahora lo que sería un bio, cada postulante para el postdoc que estoy hablando, ¿no?
donde esa persona tiene que contar su experiencia, no simplemente poner un conjunto de referencias, sino, bueno, mira, trabajé en un clúster de computadoras y sé utilizar. Y ese bio suma muchísimos puntos, al punto de que hace poquito escribimos, en la última llamada, escribimos una propuesta para un postdoc con un investigador, que si bien no tenía el currículum más competitivo, sí tenía una propuesta muy competitiva y efectivamente la terminó sacando y salió dentro de los bien rankeado. Y ese caso que obviamente no tenía un currículum muy malo, era un currículum bueno, pero hay gente con muchísimas más publicaciones. O sea, realmente hay una dispersión gigantesca, en particular en astronomía. Hay gente que tiene muchísimas publicaciones, es difícil competir. Pero la propuesta era tan buena que en este caso terminó ganando. Así que creo que no sé si está, obviamente está lejos de ser perfecto, pero a veces hay como conciencia de este problema, creo, y se trata de hacer algo. Así que sí, comentar eso, digamos que hay una cosa nueva que se está haciendo por ahí también es interesante para los evaluadores, es hacerlo una evaluación ciega de las propuestas, que se está empezando a hacer. Muchas veces igual uno se termina dando cuenta, pero hoy por hoy en astronomía a los evaluadores se les manda las propuestas y no se le dice de quién es, se elimina a los autores, de forma tal de que tratar de hacer lo más posible una revisión sin sesgo. Es imposible hacerlo completamente, pero sí ayuda, digamos. O sea, a la larga por ahí uno se da cuenta, pero la primera impresión tal vez no. Uno no sabe que viene, no sé, de profesor Pablo, por ejemplo, y ya lo conocen, sabe que hace cosas buenas, entonces ya lo mira como positivamente, sino que lo tiene que leer, tal vez uno se da cuenta sobre la marcha, pero ya no viene predispuesto a pensar esto es malo o esto es bueno. Así que hay cosas así que por ahí apoyen a la larga que... Por lo menos lo que uno nota es que es un sistema en desarrollo. Sí. Quisiera comentar algunas cositas también de lo que han dicho. Si tienen preguntas, porfa, interrumpan y comenten. Es bien interesante lo que ha comentado Pablo, Facundo, Cristian también, en relación al currículum, la construcción del currículum, el rol del currículum en la asignación del proyecto. Yo y me gané un Fondesit sobre el proceso de revisión por pares, entonces investigué este proceso por mucho tiempo, entonces sé muy bien cómo funciona. Entonces, el punto crítico que existe con lo que indica Facundo, que es esta nueva forma de evaluar que le decimos la trayectoria o la bio, ¿no es cierto? Es que para los evaluadores, que es una propuesta que viene del modelo canadiense, ¿no es cierto? Para los evaluadores los miembros del grupo de estudio, ha sido bien polémico cómo evaluar esta trayectoria, ¿sí? Porque justamente como al revés de lo que decía Pablo, la gracia que tiene la productividad, que es mucho más objetiva y todo, y nosotros tenemos un caso también dentro del departamento muy parecido al que tú señalas, que teníamos un competidor que no tenía el mejor currículum, pero tenía un currículum decente, pero con una propuesta muy buena y terminó. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo esto lo alcancé a discutir en algún momento con la directora de fondos y todo, y es lo que a mí me preocupa un poco más, ya hablando de la política científica en general, ¿ya? Lo que me preocupa de la política científica general es que hace 6 años, o muchos años más tal vez, el presupuesto nacional es 0.36 del PIB, y eso no cambió con el ministerio, con la NID, digamos, ¿sí? Entonces, si bien yo valoro mucho todo lo que signifique apertura, es decir, que el currículum pese cada vez menos, ojalá, ¿no es cierto? Eso tiene que ir acompañado con un crecimiento y un aumento en el financiamiento. ¿Por qué lo digo? Porque, no sé si ustedes saben, pero Fondesit históricamente tiene una tasa actual, ¿no es cierto?, de aprobación de como el 36, entre el 33 y el 36%. Pero esto viene bajando. Cuando mis profesores, ¿no es cierto?, en el doctorado decían que postulaban, se lo ganaban la mitad, el 50%. Y 30% de aceptación es todavía una tasa muy alta. Yo sé, no sé, Facundo debe competir en otros fondos que la tasa de aceptación debe ser por entre el 10 y el 14. El ministerio acaba de sacar el famoso proyecto COVID, pero chuta, yo me enteré que el proyecto COVID tenía 2.300 millones y
se presentaron 1024 proyectos, es decir la probabilidad de que, y se van a financiar, ¿no es cierto?, 25 proyectos. Esto quiere decir que el 0,3 de las personas que se presentaron. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hay una cuestión que tiene que ver con el costo de la evaluación. Entonces está bien que entren todos, pero que entren todos y que le financiemos a más personas, porque el costo que hace el Estado o las agencias, ¿no es cierto?, en evaluar proyectos de investigación, que finalmente, ¿no es cierto?, y esto lo sabemos también porque dirigimos una revista, etcétera, bla, bla. Hay, de hecho, no me acuerdo de la ley, pero hay una ley que si uno suma todo el tiempo que uno ha gastado, ¿no es cierto?, presentando proyectos de investigación, los gringos dicen, parece que ya no nos está dando el trade-off, porque compito mucho y el tiempo que gasto. Lo quiero decir porque en Chile tenemos un sistema bastante disgregado de investigación. Esto es lo que dije al principio. Existe una agencia, ahora la NIF, ¿no es cierto?, que nosotros postulamos a ella y ella nos da recursos, pero yo valoro la apertura, pero esta apertura no puede ir, no es sustentable sin un aumento importante en los recursos, porque si no es aún más injusto, porque yo peleé mucho con esto en el fondo, porque dejábamos que pasaran y evaluábamos y gastábamos mucho tiempo, ¿no es cierto?, pero sabíamos que finalmente de 100 propuestas se aceptan 33, entonces eso no varía. Entonces es una discusión muy grande. Esta que estoy planteando es una discusión muy grande, un tema mucho más general, pero es importante tenerlo en cuenta. Y aparte también, ¿no?, como para agregar esto, creo que, al menos en astronomía, pero creo que debe pasar lo mismo en todas las áreas de Chile, digamos, como que el aparato científico está creciendo rápido, en astronomía está explotando, digamos, o sea, y es la misma cantidad de gente, es los mismos fondos para por ahí 3 veces más personas, o sea, y más si uno lo abre, digamos, cada vez se hace más difícil, digamos. Si no hay aumento de eso, por supuesto. Sí, entonces quería rescatar a propósito de esto algo que dijo Facundo al pasar, que tiene que ver con la diversificación de los fondos. O sea, nosotros vamos a tener que... Yo soy como un investigador fondos y he postulado muy poco a otras agencias, pero en un futuro cercano ya vamos a tener que pensar en postular a fondos privados, de fundaciones, poder abrir un poco el espectro y no siempre esperar que sean las agencias estatales las que nos financian la investigación. Incluso abrirnos la posibilidad o sea, no abrirnos la posibilidad, sino que no olvidar que, como digo yo, a veces podemos hacer cosas sencillas con poquitos recursos, sí, y que también son valiosas, que también se difunden, que se pueden publicar. Y a veces ustedes saben que a veces se produce una paradoja de que hay personas que no tienen proyectos de investigación y publican más que algunos que sí lo tienen, la misma paradoja que se produce con los grados académicos a veces. Y eso es parte también del tema cultural, es decir, el tema de investigar, a veces el no tener el fondo termina apareciendo como una justificación y a veces, sobre todo en humanidades y ciencias sociales, no siempre. O sea, tú podías hacer una revisión crítica, analítica de un libro y publicarla, me imagino. Y para eso necesitas que tu director de departamento te dé 2 tardes a la semana durante un año. Claro, esos son recursos, pero no te necesitaste ganar un proyecto. Y si lograste en esas 2 tardes a la semana sacar un artículo de revisión sistemática en un año, el efecto es súper positivo en términos, digamos, en comparación al costo. Entonces también el tema ahí de las universidades también, y en términos de ir invirtiendo en tiempo en los académicos, en su tiempo. Puede ser muy, muy estratégico. Es decir, no es realista y no es viable que de un día para otro todos los académicos se ganen fondos, y eso no va a ocurrir por diversas razones. Pero sí puede ser más viable que los académicos tengan más tiempo y publiquen más. Investiguen más en el fondo, si publicar es la consecuencia de haber. Claro. En algunas áreas, obviamente esto tiene diferencias por área. Sí,
Bueno, yo creo que hemos tenido unas buenas exposiciones, unas buenas conversas, ha estado entretenido y los invito para los próximos martes. El próximo martes hay una de nuestras asistentes acá, Ángela, si la pueden ver, nos va a presentar el tema sobre la enseñanza de inglés para sordos, así que va a estar bien, bien entretenido. Y esto les pido sobre todo al Sergio y a todos los que tienen más contactos para que difundamos lo más posible esto y, ¿no es cierto?, que vengan para que participen en esta instancia que hemos creado, que espero siga funcionando también. Les agradezco mucho, que estén muy bien y muchas gracias, muchas gracias por venir. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Facundo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Cualquier cosa, cuente conmigo. Gracias. Gracias. Igual. Chao.